de la mañana con 34 minutos y vamos a seguir hablando de la suspensión de exportaciones de carne por 30 días, esta medida que tomó el gobierno nacional. Vamos a conversar con Héctor Polino, presidente de Consumidores Libres. ¿Cómo le va, Héctor? Buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, todo muy bien por acá. Bueno, queriendo conocer un poco la opinión o las repercusiones que ha tenido esta medida a nivel nacional. ¿Cuál es su postura? Mire, mi postura de siempre es la siguiente, que hay que desacoplar los precios del mercado interno de los mercados internacionales. En la Argentina, el 50% aproximadamente de la carne vacuna que se produce en nuestro país se exporta. Y no puede ser que luego los valores que se coloca esa carne vacuna en los mercados internacionales rijan en el mercado interno, porque los consumidores argentinos no perciben sus ingresos en dólares, como lo perciben los consumidores de los países donde se exporta la carne vacuna. En consecuencia, no puede ser que en la República Argentina estuvimos exportando 15 años atrás 75, consumiendo en el mercado interno 75 kilos promedio por persona y por año, y ahora estemos, de acuerdo a datos de la Cámara de la Industria Cárnica, 42 kilos y medio promedio por persona y por año. No puede ser que todos los días aumente el precio de el asado, del lomo, de la carne picada, de la paleta roast beef. No puede ser. Entonces, hay que tomar algunas medidas. ¿Cuáles son esas medidas? Establecer cupos máximos de exportación para garantizar el abastecimiento en el mercado interno. O aumentar las retenciones que actualmente existen. Ahora, el gobierno decidió una medida transitoria, que es prohibir la exportación por 30 días. Bueno, es una medida que tiende a defender, a proteger el mercado interno. Por supuesto que esta medida no es aplaudida por los productores y sobre todo por los exportadores de carne. Pero hay que defender el mercado interno, hay que defender el derecho que tiene el consumidor argentino de poder acceder con el nivel de sus ingresos, poder acceder a comprar la carne que estaba acostumbrado a comprar. Hoy ha disminuido el consumo de la carne vacuna, ha disminuido el consumo de leches, ha disminuido el consumo de frutas y harinas, ha aumentado de frutas y verduras, y ha aumentado en cambio el consumo de polentas y harinas. Aumentó en consecuencia el sobrepeso y la obesidad en un sector importante de la población argentina. Y además hay un problema del que muy pocos hablan, pero los nutricionistas ya están advirtiendo que una parte importante de la niñez argentina que tiene una mala alimentación va a tener un menor grado de desarrollo mental e intelectual como consecuencia de esa mala alimentación. Entonces, me parece bien todas aquellas medidas que tome el gobierno que tratan de proteger la mesa de los argentinos, que los argentinos con sus niveles de ingreso puedan acceder a comprar la carne vacuna que tradicionalmente estábamos acostumbrados a comprar. Y haber pasado de 75 kilos promedio por persona y por año a 42 kilos y medio, no es porque nos hayamos vuelto veganos, sino porque ha disminuido el poder adquisitivo de los ingresos de vastísimos sectores de la sociedad argentina. Claro. Héctor, ¿y cree que esta medida, como decía recién, esta medida transitoria, va a traer los resultados que el gobierno pretende? Yo no lo sé, porque una medida transitoria no va a resolver un problema de fondo. Creo que en el interín
el gobierno abrirá seguramente una etapa de diálogo con el sector productor y exportador, y para llegar a un acuerdo. Yo creo que acá hay que llegar a un acuerdo, porque este acuerdo que llegaron con los sectores exportadores, con los grandes grupos exportadores, de vender 6.000 toneladas de carne vacuna a determinados precios en los locales de los grupos exportadores y en el mercado central de Buenos Aires, no resolvió el problema de fondo, porque esa cantidad es mínima, es para 1 millón aproximadamente de consumidores argentinos. Entonces hay que tomar, en el interín espero que se abra una etapa de diálogo con los sectores ganaderos y se llegue a un acuerdo lógico, racional, que contemple, por supuesto, los intereses y los derechos del sector agroexportador, pero que también contemple los derechos de los 44 millones de argentinos. Hace un rato compartíamos información de un periodista económico que daba a conocer las empresas faenadoras acá en el país. Bueno, hacía una especie de ranking, ¿no?, con las principales empresas, y bueno, hablaba sobre la concentración también que hay en el sector, que no sea solamente en la carne, ¿no? Es algo constante en el país, pero bueno, hay el tema de la concentración económica también, ¿no? Claro, por ejemplo, en la República Argentina, 28 grandes empresas, todas de capital extranjero, concentran más del 70% de la producción de los productos de la canasta básica de alimentos y artículos de limpieza. Es ahí donde el gobierno tiene que controlar, porque esos grandes grupos económicos son formadores y deformadores de precios al mismo tiempo. Esas grandes empresas que en la República Argentina venden los distintos productos que elaboran a precios siderales, en los países de origen no cometen ese tipo de abuso. Además, buena parte de las ganancias extraordinarias que obtienen en la Argentina las giran a las casas matrices, ubicados en países extranjeros, ni siquiera las reinvierten en el propio país. Entonces tenemos que defender los derechos de los argentinos. Y también es necesario que el gobierno nacional comience por aplicar las normas legales vigentes que protegen los derechos de los consumidores. Por ejemplo, la ley que se denomina Observatorio de Precios, que aprobó el Congreso Nacional en el año 2014 y que es el día de hoy que nunca se la puso en funcionamiento. ¿Qué dice esa ley? Se la explico rápidamente. Sí. Que funcionarios del Ministerio de Economía de la Nación, con representantes de 3 entidades de defensa de los consumidores que actuarán de manera totalmente honoraria, observarán la evolución de los precios desde la materia prima hasta que el producto está a la venta para determinar en qué eslabón de la cadena se produce una distorsión de precios, de modo tal que luego el gobierno pueda actuar rápidamente sobre ese eslabón de la cadena y restablecer la normalidad. Hoy, como la ley no está en funcionamiento, no sabemos en cada producto en particular en qué eslabón se produce un abuso, un aumento injustificado de precios. Hay que poner en funcionamiento de una buena vez la Ley de Defensa de la Competencia o Ley Antimonopolio, que aprobó en el mes de mayo del año 2018 el Congreso Nacional. Y esa ley crea un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Fíjense ustedes, pasó el resto del año 2018, todo el año 2019, todo el año 2020. Estamos en mayo del año 2021 y no se designaron los 5 miembros integrantes de ese tribunal.
Fíjense en ustedes también, la reforma de la Constitución Nacional del año 1994 creó una figura muy importante, la de defensor del pueblo de la nación, dotado de amplísimas facultades para defender los derechos de los usuarios de los servicios públicos y de los consumidores. Hace 12 años, no 12 meses, 12 años que está vacante el cargo de defensor del pueblo de la nación. Tenemos en la ciudad de Buenos Aires el edificio, la infraestructura, los empleados que por supuesto tienen todo el derecho del mundo a cobrar mensualmente el sueldo, pero desde hace 12 años que el Congreso no se puso de acuerdo para designar a una de las tantas personas que en su momento fueron propuestos por diversos partidos políticos, distintas organizaciones sociales, para ocupar ese cargo. Entonces, me parece bien esta medida que tomó el gobierno de suspender las exportaciones por un mes, pero no resuelve el problema de fondo. Espero que en estos 30 días se sienten a dialogar, en lugar de sacar declaraciones de protesta, pues que tienen todo el derecho del mundo los ganaderos, o de pretender cortar rutas, etcétera, y le encontremos una solución, de modo tal que los argentinos no se vean privados de comer un alimento tan esencial como es la carne vacuna, que se produce en la Argentina. Mire, yo quiero recordar unas palabras del expresidente de la República, el doctor Raúl Alfonsín, cuando dijo: en Argentina hay hambre, pero no porque falten alimentos, sino porque sobra inmoralidad. Tenemos que volver a ser un país normal, cumpliendo y haciendo cumplir las normas legales vigentes. Y los grandes grupos económicos tienen que comprender que tienen derecho a ganar dinero, pero que no pueden privar por esa razón, por ganar dinero de manera exorbitante, el derecho que tienen los millones de argentinos a poder acceder a una alimentación saludable. Héctor, muchísimas gracias por su tiempo y predisposición siempre para Radio Universidad Calf. Que sigas muy bien, hasta pronto. Igualmente, hasta luego. Héctor Polino es presidente de Consumidores Libres, esta organización, que justamente vela por los derechos de usuarios, usuarias y consumidores, y opinaba sobre la medida del Gobierno Nacional de suspender por un mes las exportaciones de carnes.